Hola, good morning, Boker Tov, bienvenides. Bueno, aparte muy lindo ver muchas caras conocidas, gente muy querida y muy admirada. Así que bueno, estoy contenta de poder compartir con ustedes esta mañana, después de tantas horas de no encontrarnos. Ustedes saben que en Ivo recibimos gente todo el tiempo, en general nos duele la garganta al final del día de tanto que hablamos, pero bueno, en esta oportunidad estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta clase, un poco en reemplazo de la actividad presencial. Se pueden imaginar que cuando Paloma me planteó la idea de tratar el tema de la cultura yiddish, claro, yo dije que sí enseguida y después me tuve que medir con el desafío de que la cultura yiddish es algo tan inabarcable para una clase de 40 minutos en relación a la cultura klezmer, que bueno, tuve que tomar muchas decisiones en cuanto a cómo enfocar la charla. No lo voy a abordar desde el punto de vista lingüístico. Tratar el klezmer desde el punto de vista lingüístico es muy interesante, es muy importante, pero me pareció que una charla de 40 minutos no era la forma de hacerlo. Y me voy a concentrar en ubicar al klezmer como una práctica, como un fenómeno social, cultural, durante el periodo en el que el klezmer se consolida. Voy a compartir ya la pantalla como para poder avanzar con la presentación. ¿Se está viendo? Ahí empezó Sí, a verse, Silvi. Ah, bueno. Sí, a veces lleva como unos segundos hasta que arranca. Bueno, algo importante, por favor, si algo les va a quedar de esta clase, anoten el mail de Ivo, por favor, y así nos podemos comunicar. Ven, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que sabemos hoy del klezmer? ¿Cómo entendemos hoy el klezmer? De alguna forma, nuestra comprensión del klezmer hoy se la debemos a un etnomusicólogo llamado Moshe Beregovsky, que a finales de la década del 30 hizo un estudio preliminar, pero él se dedicó casi toda su vida a temas de etnomusicología y fue uno de los precursores de estudiar, recopilar y describir a la música klezmer como un género, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como un metagénero. No quiero entrar en temas musicológicos porque no es mi área, pero fíjense que los primeros títulos todavía de la década del 30, él llama a esta música Iddische Instrumentalische Volksmusik, o sea, música popular instrumental. Todavía no estamos ante una definición de género klezmer. Si bien él usa el término klezmer, no lo usa como una definición de género, pero sí hace un estudio o varios estudios en donde recopila motivos musicales, géneros, funciones. Era etnomusicólogo, entonces se dedicaba específicamente a la relación entre distintos grupos humanos, los roles de la música dentro de las prácticas sociales y culturales. Y eso es como el inicio de una mirada
más cercana a la que nosotros compartimos hoy. Y después tenemos en la década ya del 80, o finales de la década del 70, lo que sería el inicio del klezmer revival. Ahí deben de haber, no sé, me imagino que se habrán choqueado de ver un cassette después de tantos años. Algunos ni siquiera deben haber visto algo así en su vida. Les cuento una anécdota, le hice escuchar a un sobrino una vitrola. Entonces puse el disco y se escuchaba todo así, bueno. Y en un momento me dice, ¿es Wi-Fi? Como no tenía cable, el cable todavía él lo tiene presente. Pero bueno, la única explicación para que algo funcione sin cable es que sea Wi-Fi. Bueno, y este disco de Feynman es uno de las primeras grabaciones modernas que se autoadjudica el nombre de klezmer, como música klezmer. O sea, esto es Jewish klezmer music. Porque si ustedes se fijan, hay un montón de producción anterior que es música klezmer, pero los discos no se llaman Jewish klezmer music, se llaman la maravillosa música de Tarras, o el increíble estilo de otros músicos. Entonces, acá vemos entre los años 40 y los años 80 cómo se establece la idea de la música klezmer como género, y pasa, digamos, ya de este disco también digamos, de ser una terminología yiddish, vuelve a ser una terminología en hebreo. Música klezmerit, por ejemplo. Bueno, ya tenemos una definición de música klezmer, ya trataron el tema de el origen del nombre. No, de hecho, ayer surgió durante una clase que alguien preguntó la etimología del klezmer, que yo los mandé a la clase de hoy, pero también como que hablamos de esto de cómo cambió la concepción del klezmer desde lo que era antes en su etimología a lo que es hoy decir klezmer, pero no lo tocamos tanto el tema para Bueno, nada. entonces me enfoco un poquito en la palabra cli, bueno, como la mayor parte de las palabras, no es que tiene una acepción única, es polisémica, siempre las palabras significan cosas de acuerdo al contexto en el que se están usando. Pero puede significar herramienta, instrumento, puede significar, por ejemplo, si está en un contexto anatómico, puede significar un órgano del cuerpo, por ejemplo, el sistema sanguíneo, los vasos sanguíneos se dicen cli con la misma palabra. También puede querer decir tener una habilidad, puede ser un vestido, algo que cubre, puede ser un arma, puede ser un brazo. Pasó a usarse también en el slang como alguien, un capo, digamos, alguien influyente, talentoso, exitoso. Eso por el lado de Cli, o sea que reúne todos estos conceptos. Cli, que sería el origen de clay. Y Zemer puede ser tanto canción cantada como el verbo de hacer música, hacer sonar música. Entonces la combinación de estos dos términos suele entenderse como recipiente, o puede ser un recipiente de una canción, un vehículo de una melodía o de una canción, y en definitiva puede ser un instrumento musical
y de definir al instrumento musical deviene en definir también al instrumentista. Alrededor del siglo XVI ocurre este cambio, digamos, este uso, empieza a usarse el término klezmer para mencionar también al músico o música. Y justamente me voy a centrar durante la charla en este periodo que va del XVI a principios del siglo XX, entre el siglo XVI y el siglo XX, que es cuando se consolida este paso entre los primeros términos que ustedes ven, Leitzonim, Bat-Honim, Hazonim y Klezmorim, son términos como más antiguos, previos al siglo XVI, que enumeran una serie de funciones, no son, son sustantivos, pero en realidad funcionan como adjetivos de tipos de cualidades artísticas o de funciones artísticas. Por ejemplo, los Leitzonim puede ser que tocaran algún instrumento, pero no era esa su función. Lo que hacían eran artistas que podían ser animadores en fiestas, contadores de chistes, imitadores. Bat-Honim, por ejemplo, funcionarían como maestros de ceremonias en determinadas, bueno, los más renombrados es en los casamientos, bueno, que inclusive ustedes deben tener ejemplos de hoy en día de animadores de casamientos. Bueno, reciban al novio y a la novia, y bueno, toda esa función de coordinar, animar y generar un ambiente en una fiesta, pero también en reuniones públicas, por ejemplo, el locutor de una reunión pública que le da la palabra a una persona, también es un arte, por ejemplo, presentar en público a un rabino, una visita que viene de otro pueblo. Estas son las diferentes funciones. Después está el hazán, que bueno, es un rol tradicional en la cultura judía, que es el cantor de sinagoga, es el cantor que lleva el canto litúrgico, que si bien tiene un rol religioso, espiritual y místico de ser conductor de todas las voces de los congregados y comunicarla a Dios, también tiene un aspecto artístico que fue muy cultivado principalmente en estos siglos. Y bueno, finalmente los klezmorim, que digamos, se refería específicamente a la ejecución instrumental. Y como les decía, bueno, ya en el siglo XVI aparece en un documento, que es un manuscrito que se encontró en la Gniza del Cairo, el término klezmer, señalando al músico y no solamente al instrumento. Otra justificación de por qué me quiero centrar a partir del siglo XVI, final del siglo XV, y es que la zona donde se genera este género klezmer es una zona que abarca territorios que fueron cambiando de nombre a lo largo del tiempo, pero que podemos decir que va desde Turquía, Grecia, Hungría, Polonia, Rusia, todo ese territorio. Como ustedes pueden ver en este mapa, lo que estamos viendo es las rutas, las direcciones de las migraciones, de cómo los judíos van llegando, ya sea por expulsión o por migración, hacia la zona en donde se consolida. Primero en la zona de Alemania se va consolidando el yiddish a partir del siglo XII, ya tenemos un idioma yiddish consolidado, y después ese idioma
va avanzando con las diferentes olas migratorias hasta la zona de Polonia, Hungría, Rumania, hasta llegar al territorio ruso. ¿Hay alguna pregunta? Porque esto es como que la base de la... Y lo que me interesa, digamos, resaltar es que el klezmer es un aspecto de un sistema cultural yiddish. Y ese sistema cultural está... es como un entramado de organizaciones, tradiciones, prácticas espirituales y religiosas, geografía, lenguaje, y que el klezmer se desarrolla en este entramado. Y se desarrolla... Perdón, una pregunta que aparece acá, pero de la diapositiva anterior, así antes de seguir avanzando. Pregunta Jorge Niemetz, ¿por qué en Inglaterra está 1290 antes de España? Porque hubo diferentes expulsiones o sea, no solamente expulsiones, hubo diferentes expulsiones y movimientos migratorios. No es antes, o sea, son las flechas no es que tienen una progresión, no sé si entendí la pregunta. Las flechas no tienen una progresión, digamos, de izquierda a derecha en forma progresiva, sino que son diferentes migraciones que van acercando, digamos, en realidad la que directamente nos está afectando, digamos, que está influyendo en la cultura yiddish, es el movimiento desde la zona del centro de Europa hacia Europa Oriental. Pero también tenemos olas migratorias que van por el sur y que traen otras tradiciones, como por ejemplo tradiciones de música árabe, de música griega y de música turca, que también a través de diferentes migraciones que vienen del sur de España, del norte de África y de Turquía, van llevando también junto con migraciones de otros pueblos, no solamente pueblos judíos, sino también... y migraciones, no me refiero solamente a un movimiento migratorio que sale de un lugar y termina en otro lugar, sino circuitos de comunicación, de comercio, que funcionan en forma permanente. No sé si respondí la pregunta. Si no, lo vemos después. Sí, después y también, y otra cosa, ya que te interrumpí, espera, ya que te interrumpimos, te lo digo porque esto me llegó por privado y ahora lo están mandando también, de que ya están pidiendo el PowerPoint para después. No hay problema. Okay. Bueno, entonces, nada, presentar la idea de que esto es un sistema cultural, y cuando digo cultura incluye modos de comunicación, comunicación entre diferentes, o sea, comunicación interétnica y con diferentes minorías que están en las mismas zonas. Y bueno, lo que muestra este mapa es ya la consolidación de un espacio, de una cartografía del Yiddish, en donde tenemos variantes del Yiddish que ya están establecidas en diferentes regiones. No quiero profundizar en este tema,
pero sí hay una diferencia importante y que va a tener un impacto también sobre la música klezmer de estas distintas zonas, por ejemplo, la zona polaca, la zona ucraniana, la zona lituana, la zona rusa, que, que se superpone con distintas variedades dialectales del yiddish. Bueno, vamos a ir detrás de cuáles son los ámbitos o qué es lo que sabemos de la música klezmer y qué es lo que sabemos de los músicos klezmer, y digo los músicos porque, bueno, era una profesión típicamente masculina. Lo que vemos en este grabado es en realidad una postal de 1902 o 12, ahora me entró la duda, pero es una postal relativamente moderna, digamos, no estamos hablando del siglo XV, pero podemos ver que es bastante representativo de lo que podía haber sido 200 años antes. Lo que vemos es la situación de... son diferentes formas rituales que ocurren durante la boda. En diferentes lugares lo van a encontrar como Basingen die Kalle, por ejemplo, cantarle a la novia, Basetzen die Kalle, sentarla a la novia, y son una serie de rituales en los cuales, previo a la boda, hay un animador, por decirlo de alguna forma, que recita o canta. Como ven, todas las mujeres están con pañuelos, porque bueno, es un momento muy emotivo. Es como hoy el encendido de velas en las fiestas judías, o cuando los amigos leen un mensaje en ritos de pasaje. Bueno, este animador puede estar contando de cómo la novia, que es una chica tan buena, se va a separar de su familia, va a lo desconocido, a una nueva familia. Bueno, es un momento muy emotivo, y lo que ustedes pueden ver a la izquierda es como en un segundo plano a los músicos ya presentes. No sé si los alcanzan a ver. Yo no sé si... ¿Ven el mouse? Sí, sí, se ve. Perfecto. Acá están los músicos. Lo que me interesa es resaltar que este rol músico, cantante o recitador están muy claramente delimitados en este periodo histórico. Y en el siglo XVII ya tenemos la conformación de los músicos como gremios organizados, principalmente en Polonia y en Lituania. En la zona de Polonia y de Lituania, los gitanos no eran tan, digamos, como minoría, digamos, en general, no eran tan numerosos como los judíos, y en esas zonas, en el siglo XVII, la mayor parte de los músicos profesionales son judíos. ¿Y cuáles eran los ámbitos de actuación? O sea, ¿dónde trabajaban estos músicos profesionales? Vimos antes como
como que sería por excelencia, siempre decimos, bueno, trabajaban en las bodas, pero bueno, no podían vivir solamente de trabajar en casamientos, músicos que se dedicaban full time a ser músicos. Trabajaban para familias polacas y principalmente para los grandes terratenientes que tenían los medios como para contratar músicos profesionales. Y también trabajaban en centros urbanos para familias con medios para costear un espectáculo o para costearse el consumo de música. Estos gremios funcionaban de forma colectiva, uniendo, digamos, reuniendo o defendiendo dentro de lo posible los intereses de diferentes grupos que eran como las unidades funcionales de la música klezmer. Estos conjuntos se llamaban Kapelje o Gebrusa, y en general estaban compuestos por 4 integrantes masculinos, en los cuales lideraba un violín. En general había un primer violín y un segundo violín. Podía haber una flauta, y el elemento característico de esta etapa es un instrumento que hoy es bastante poco conocido, pero que se llama tsimbal, que era el instrumento característico de la música klezmer judía y de otras músicas de la zona. Pero digamos, lo que hacía al ensamble klezmer era este violín, el primer violín, el sekundelev, se le llamaba como el segundo violín, una flauta y un tsimbal. En general, uno de los integrantes o 2 de los integrantes eran músicos de tiempo completo, pero el resto de los integrantes del equipo podían hacer otros trabajos. No me quiero olvidar que hay una serie de estudios que trabajaron sobre las jergas de distintos gremios judíos. Lo que encontraron es una relación muy cercana entre el gremio de los músicos y el gremio de los peluqueros o barberos. Y entonces hay como una hipótesis de que muchos klezmer se dedicaban también a la barbería. Esta posición, el puesto del líder de la Kapelje, solía ser hereditario y podía heredarse de padre a hijo, o podría heredarse a un yerno, o en general a un yerno o algún familiar varón. Y estas Kapeljes no tenían componente vocal. Bueno, esta es una imagen de una Kapelje típica. Esta imagen está tomada es un detalle de una foto que se tomó durante la expedición etnográfica que realizó Ansky en 1914. Y bueno, el ensamble típico, falta el tsimbal nada más. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un grupo un poquito más grande, probablemente convocado para un casamiento, o muy posiblemente también convocado para trabajar en el marco de los
lo que se llamaban las cortes rabínicas. Porque, como decíamos antes, no solamente de casamiento vive el músico, y lo que, digamos, lo que me interesa resaltar es que en esta etapa los klezmorim son una casta ocupacional, o sea, es una conjunción de profesión con red social, con ámbitos de movilidad. Se casan entre familias de músicos, forman linajes que en los movimientos migratorios, por ejemplo, traigo este ejemplo, el de una familia Belsi de Moldavia, que pasan por Estambul, por Beirut, por Atenas, y inclusive llegan a trabajar en Filadelfia, en Estados Unidos, como familia. Otro tema muy interesante en relación a la conformación de esta identidad de grupo, digamos, musical, es que en esta época se desarrolla una jerga profesional que es casi un idioma. O sea, no es que son algunas palabras o terminología que los músicos usan mechada, digamos, en el idioma yiddish, sino que es una masa de terminología que funciona de manera que ellos podían hablar en esta jerga sin ser entendidos por otras personas que hablaban no solamente yiddish, sino otros idiomas también, como el polaco, el ruso. Entonces, esta jerga tiene muchos componentes del ruso, del polaco, del yiddish, pero todos trastocados o cambiados. Por ejemplo, una de las formas de trastocar era cambiar una especie de jeringoso, o de hablar al revés. Por ejemplo, ish era she. Sieben, que es 7, era Wiesen. Pero después hay otras formas de reelaboración de la terminología, y es, por ejemplo, Wurst, que es como una salchicha, como un fiambre, es la palabra que usaban para decir clarinete. A la trompeta le decían, o un instrumento de viento, le decían chainik. Chainik quiere decir pava en yiddish. Entonces, ustedes ven que hay, por un lado, una deformación de palabras, por el otro lado, un uso figurado de palabras, y bueno, otras palabras que, por ejemplo, nije o nije, que en realidad significa noche para los klezmer, y que viene de una deformación de negro. Si les interesa este tema, hay en inglés un libro muy interesante, se llama The Book of Klezmer, de Yael Strom, que se puede conseguir, y tiene un apartado con mucha terminología klezmer. Después, bueno, para los que les interesa profundizar más, ya hay otros estudios que son en yiddish, de diferentes estudios filológicos en yiddish, que también está publicado y es un tema apasionante. Y si alguien tiene la oportunidad, le puede hinchar un poco a Abraham Lichtenboim, a ver si lo convencemos de que dé un cursito de jerga klezmer. Bueno, acá vemos otra escena de casamiento. Acá no están las mujeres, sino más que nada varones. Y vemos a los músicos tocando en segundo plano, y al bat, digamos, al animador, bailando.
O sea que acá ya también vemos el componente instrumental, no solamente como acompañamiento a algo vocal o como música ritual, sino también como acompañamiento a la danza. Y acá vemos otra escena también de una danza ante los novios, y vemos en el fondo, no sé si alcanzan a ver, siempre en un último plano, a la izquierda, los músicos tocando, vemos un violín y ya un instrumento un poco más grande. Bueno, voy a tratar de avanzar porque creo que estamos como muy... como les decía, otro de los espacios de prácticas musicales eran las cortes rabínicas. En esta época surgen distintas corrientes. Una que es muy relevante a la música klezmer es el hasidismo, y en las cortes hasídicas la música era una práctica muy importante, inclusive se dice que los mismos líderes espirituales eran los que daban pie a la entrada de los músicos, y contrataban músicos para tocar en los mismos establecimientos rabínicos. Pero no solamente en los establecimientos rabínicos y no solamente en las bodas judías, sino también en las tabernas. Este es un grabado de principios del siglo XX, en el que vemos una taberna en la que reconocemos por la ropa. Piensen que esta es una época en donde las diferencias étnicas están, no hace falta mirar, perdón, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero no se trata de la representación de la forma de la nariz, sino que la diferencia étnica, de clase, está dada en todos los ámbitos de la vida, o sea, desde la ropa hasta las profesiones que pueden ejercer. Entonces acá lo que vemos es la representación de una taberna. La taberna también era, ser administrador de una taberna era una profesión típicamente judía, tanto en Polonia, en el reinado, digamos, en la primera república polaca, que era en realidad una monarquía, pero bueno, las tabernas se las adjudicaba muchas veces a los judíos, como en el Imperio Ruso, en donde muchas tabernas eran administradas por los judíos, que le pagaban un impuesto al zar por la consumición de las bebidas alcohólicas. Y lo que ven en esta representación es justamente, no sé si alcanzan a ver la ropa que identifica el talit, o sea, el manto ritual de los judíos, y lo que vemos es el administrador de la taberna sirviendo bebida alcohólica, el músico tocando el violín, y los no judíos vestidos con ropa festiva. Otra representación, pero del territorio ruso, de los judíos administrando la taberna. Digamos, llegamos al siglo XIX con la apertura de la modernización. Yo lo que les decía antes es que la gremialización de los músicos klezmer quería decir varias cosas. Quería decir control gubernamental, quería decir coordinación de las distintas regiones y lugares en donde los distintos grupos podían trabajar, y quería decir que los que no eran músicos profesionales y no estaban agremiados no podían formar grupos, entonces no podían trabajar. Lo que vemos a medida que avanzamos sobre, por ejemplo, Rusia avanza sobre territorio polaco, y entonces la estructura del control gubernamental cambia, es que, bueno, se flexibilización laboral,
y se empiezan a conformar grupos más amplios, grupos de aficionados, grupos en clubes. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, principalmente lo que se generan son las bandas, lo que hoy conocemos como las bandas, como bandas con muchos vientos, con muchos instrumentos, bandas de 10, 15 personas. Y acá, por ejemplo, lo que vemos es una banda pequeña, esta es una foto de Lituania, que es la banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Empezamos a ver, bueno, el ingreso de niños, de mujeres, y este cambio tan importante que aparece a finales del siglo XIX con la modernidad. Acá vemos una banda ya integrada por mujeres. Sí. Perdón la interrupción, pero me llamó la atención que de pronto hay muchos mandolinas, laúdes, guitarras. ¿Eso claramente es influencia española, digamos, es post o es por algún tipo de, no sé, me ocurrió eso viendo las fotos? Es influencia, digamos, las influencias son en etapas, pero es influencia moldava, griega, ucraniana, turca. Y son instrumentos que son comunes en la zona, no es algo fuera, digamos, en el siglo XIX todos estos instrumentos están establecidos en la música popular. Y con este quiebre, digamos, este quiebre de la modernidad, empezamos, digamos, son el siglo XVIII, el siglo XIX, son siglos de mucho cambio, empezamos a ver una mirada hacia las costumbres antiguas, digamos, una mirada etnográfica. Lo que vemos en esta imagen es esta expedición etnográfica que les comentaba, que ocurrió en el 14, que fue dirigida por Ansky, que fue un etnógrafo, un revolucionario, escritor, teatrista, y también lo acompañaron Joel Engel, que es uno de los compositores a través de los cuales nos llega la música klezmer a posteriori, en este caso tomando, o sea, haciendo grabaciones sobre las melodías tradicionales. A medida que se van flexibilizando estas normas tradicionales de Ashkenaz, voy a pasar porque quiero avanzar. Acá en esta imagen vemos a Ansky, que fue el organizador, el etnógrafo organizador de la expedición, junto con el grupo de teatro de Vilna, con el cual empezó a ensayar obras de teatro en base a los materiales etnográficos que recolectó. Y entonces, lo que vemos es que de un entorno tradicional muy pautado, la tradición musical empieza a pasar de ese entorno, por ejemplo, de las cortes rabínicas, de las tabernas y de las bodas, a un ámbito más artístico, filtrado por el teatro, o sea, filtrado por la etnografía, por una mirada etnográfica, y que nos llega a través del teatro, a través de una transposición, sería, a través de una reelaboración. Y entonces, acá vemos, por ejemplo, obras de teatro que tratan el tema de los músicos y digamos, de los conflictos a través de los temas relacionados con los músicos. Por ejemplo, esta obra de teatro, alguno lo debe conocer, se llama Die Putsch de Kretschme, que es justamente una historia que se desarrolla en una taberna, y vemos a la derecha a los músicos tocando. Otra obra de teatro en donde un músico
llega a una boda y empieza a tocar el violín y bueno, se produce un triángulo amoroso. Puse 2 fotos que son como la misma escena en una obra de principios del siglo XX y en una obra del siglo XXI en Israel. No sé si alcanzan a ver que como que la composición de los personajes se reproduce, Sí. el nudo, digamos, del conflicto. Nos llegan a través de operetas, en donde la música tiene diferentes funciones, entonces hay una música incidental, hay una música que le da pie al paso entre distintos diálogos, música que acompaña a los personajes, y también números, digamos, de música klezmer, que acompaña bailes. Más obras de teatro que tratan el tema de los músicos, por ejemplo, Yashke Musikant. Esta es una obra de teatro. Estas son todas obras que se presentaron en Argentina y que tenemos documentación en Ivo, por eso, digamos, las traigo alentándolos a que profundicen un poco en esto. Y después de la transposición que nos viene a través del teatro, tenemos una segunda transposición a través de la radio, a través del radioteatro y a través ya de las presentaciones artísticas de bandas que, por un lado, me olvidé de decir en realidad que con el auge del teatro y de la imprenta, muchas de las obras musicales, al igual que muchos de los textos teatrales, se venden en forma de folletines, la gente los consume como un producto cultural, los músicos las reconocen y las conocen como un producto cultural y se empiezan a formar estos estándares que hoy conocemos ya como muy establecidos, ¿no? Silvi, sí. Perdóname, porque para ir avisándote igual. Sí, ya estoy terminando. Ok, eso, porque para pensar más o menos que en 5 minutos hablamos las preguntas y eso. Sí, en 1 minuto termino porque esto es simplemente algunas imágenes del archivo. No, me encanta. Yo, porque no sé si sí. estás con el reloj ahí o no, para ir tirando nada más. Sí, la Segunda Guerra Mundial es un quiebre y no me parece que es factible abordarla, digamos, en esta charla, pero las migraciones, tanto de antes de la Segunda Guerra Mundial como posteriores, llevaron a músicos y artistas a todo el mundo. O sea, sacaron a la música klezmer de ese entorno de Europa del Este, y recibimos en Argentina, en Estados Unidos, un caudal muy importante de músicos con ya entrenamiento y repertorios que vienen directamente de Europa del Este. Por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, hace muy poquito, justo antes de la cuarentena, incorporamos el archivo de Tzivie Klein. Seguramente que muchos de ustedes la recuerdan, otros no la pudieron conocer. Fue una cantante que nació en Chernovitz, cuna del lenguaje y del teatro yiddish, y ya, digamos, durante la época soviética ella ya tenía una formación artística, llegó a Chile, se continuó sus estudios en Chile y después trabajó en Argentina. Incorporamos todo su archivo con una cantidad enorme de partituras. Otro archivo muy importante desde el punto de vista de la música es el archivo de Rosita Lorner y Henry Guero, que también lo incorporamos hace un par de años y este año estamos trabajando sobre esto. Este es un afiche que está en bastante mal estado, pero no quería dejar de ponerlo porque
también trata se llama, es una presentación que se llama David Klezmer. Es el motivo del klezmer, y si ustedes ven en la foto, el artista presentándose en su foto de presentación con su instrumento musical. Bueno, la idea era poder hacer un recorrido por esta etapa de consolidación del klezmer y quedo abierta a preguntas. Si querés, Silvi, deja de compartir la pantalla, así volvemos Sí. a vernos ahí en la grilla. Sí, ahora... Y abrimos espacio de preguntas. Había unas preguntas acá en el chat. El nombre de quien hizo la expedición, que creo que es... su seudónimo por el que se lo va a reconocer si lo buscan es Shin Ansky. SH puede ser guión Ansky. Su apellido es Rapaport. Sí. ¿lo estoy escribiendo ahí? ¿Eso? Perfecto. Ok. Ansky fue una figura muy importante para la cultura yiddish. Él es el autor de una de las obras teatrales más importantes de la cultura yiddish, que es el Dibuk. Y justamente a través del Dibuk es que nos llegan muchos motivos musicales relacionados tanto con rituales como con bodas. O sea, tanto con rituales religiosos como con bodas. Y es impresionante la historia. Él hizo varias expediciones, fue parte de ese movimiento cultural de mirada etnográfica que compartió con Ivo, y gracias a Ansky se patrimonializaron grabaciones, objetos rituales, narrativas. Ese material, parte de ese material se conoció, digamos, a partir de su recolección, pero mucho de ese material había sido confiscado porque durante la Primera Guerra Mundial los habían acusado, como estaban viajando y grabando con el fonógrafo, los acusaron de espías, confiscaron todos los materiales y esos materiales estuvieron guardados en depósitos hasta la década del 90. Hasta que se termina la Unión Soviética. Así que recién, y muchos de esos materiales todavía no están ni siquiera digitalizados. Pero es material impresionante. Sí, yo fui a una clase sobre Dibuk ahí en la IVO el año pasado, creo que fue en una de las semanas. Impresionante. Acá preguntaban el nombre del libro que habías puesto. Ahora les paso... Ahí acá ya contestaron igual, The Book of Klezmer. Ah, bueno, perfecto. Yo me anoté un par de cosas para preguntarte o para decir. Voy diciendo un par de cosas que pueden servir. La primera, respecto a lo que estuviste dando, el cassette que mostraste primero de Andy Statman y Seth Feldman, subieron a YouTube el año pasado un concierto de ellos dos, donde está, creo que Seth Feldman está tocando el címbalo justamente, es un concierto que está en blanco y negro, y lo subieron el año pasado, está completo, así que es muy interesante porque es ese cassette mismo, pero en concierto. Ah, excelente. Es un material que apareció así nuevo. Y después, un par de cosas que me surgieron de todo lo que estuviste diciendo. Lo primero que me gustaría igual medio preguntarte y medio aclarar, porque viste que con esto de la serie poco ortodoxa, uno está con la imagen ahí de un montón de las postales que mostraste. Claro. Así que en principio terminar de aclarar esto porque corrientes jasídicas hay un montón,
desde el siglo XVIII hasta ahora hay un montón de corrientes y un poco como que no quede la sensación de que lo de poco ortodoxa es la misma corriente de las postales que nos mostraste, o si es como eso. Bueno, sí, esto es muy importante. La realidad es que como todo lo que uno mira de afuera parece homogéneo. O sea, cuando uno empieza a adentrarse en el fenómeno y a estudiarlo, empieza a encontrar todas las diferencias, los conflictos, todos los movimientos, ya sean religiosos, políticos, tienen muchísimas diferencias, no solamente entre distintas ramas, sino también al interior de los mismos movimientos. No son monolíticos. Y dentro de lo que para nosotros, o lo que nosotros hoy conocemos como ortodoxos, hay grupos que están en guerra, o sea, no solamente que no son iguales, sino que no se identifican. Por ejemplo, hay corrientes hasídicas que trabajan de una forma como muy íntima y la música es una parte fundamental de la práctica religiosa, y hay otras corrientes que rechazan la música, rechazan la voz como parte del rezo. Por ejemplo, hay hasídicos que bailan y hay otros que no bailan, que hay una prohibición de bailar. Entonces, es muy difícil hacer una generalización, o sea, no se puede hacer una generalización. Los grupos siguen diferentes rabinos. Eso ustedes, por ejemplo, el rabino de Lubavitch es el líder espiritual de una rama de los grupos hasídicos. Pero así como hay rabino de Lubavitch, hay rabino de Satmar y hay decenas de corrientes que realmente hay que abordar a cada una en, digamos, su propia identidad y en sus propios términos, porque sí. Especialmente en lo referente a la música, ¿sí? Sí. No, justamente por eso, porque si no, para el que no sabe, por ahí es como que justamente eso, se ven como todos parecidos, claro, y no, para aclarar que estas postales no son necesariamente. ¿Alguien está hablando? Yo quería hacer una consulta, Palo. Grande, Uri. ¿Cómo va? Bueno, buenísimo, la verdad que muy interesante la charla, estuve escuchando y con esto que decía Palo de la serie poco ortodoxa, es interesante reflexionar un poco. Yo la vi junto con mi compañera, con mi pareja, y ella me decía, pero son así los casamientos, y no sé, yo hace 15 años que toco klezmer, debo haber tocado en, no sé, más de 500 casamientos y nunca fui a uno así. Entonces un poco es como, está bueno saber y reflexionar sobre que hay distintas visiones, distintas miradas adentro. Lo que te quería preguntar más concretamente, Silvia, es más o menos desde el archivo que vos tenés, ¿en qué momento aparecen las mujeres en los grupos de klezmer? Siglo XIX. Finales del siglo XIX. Antes no. Ojo, no quiere decir, perdón, no quiere decir que las mujeres no hayan tocado instrumentos, no quiere decir que no hayan cantado. Hay, por ejemplo, en memorias, bueno, no lo tengo presente ahora la fuente, pero por ejemplo hay una serie de memorias en donde dos casos me acuerdo, de una mujer que lo que decía es que ella cantaba, entonces que había amasado, por ejemplo, amasado comunal de pan, especialmente para el viernes a la noche, que es la ceremonia del Kabbalat Shabbat, o amasado comunal de matzá, que es el pan ácimo para la fiesta de Pesaj, y esta chica lo que contaba, esta chica, bueno, será una señora grande, que lo que le habían dicho es, nosotras vamos a amasar por vos,
vos cantá y entretenenos. O sea que hay un reconocimiento del trabajo profesional, digamos, o del talento de una persona que está intercambiando, en realidad está trabajando, está haciendo un rol de entretenimiento al resto y que se lo valora con, digamos, si bien no le están pagando formalmente para trabajar como música, sí lo están reconociendo su trabajo, haciendo por ella su trabajo, ¿no? Pero estas bandas en donde participan mujeres vienen con la apertura de la modernidad, con corrientes ideológicas como el socialismo, perdón, antes la emancipación, el iluminismo, y con la educación formal a las mujeres. Pero definitivamente las mujeres tocaron siempre instrumentos y especialmente en familias de músicos es de esperar que también supieran tocar, mantener, acompañar, dirigir, etc. Pero también el teatro yiddish oficialmente surge a final del creo que es 1880, 1890, una cosa así. No antes. Junto con la modernidad. Una pregunta, a ver, no sé si sale mi voz. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Soy Viviana, la mamá de Gaby. Hola, Vivi. Hola, Paloma. Y bueno, y la pregunta es, en todas las fotos y postales que pasaron, nunca vi un acordeón. Entonces la pregunta es, ¿cuándo y dónde se incluye el acordeón en las bandas klezmer y si tiene alguna influencia gitana? Esa es una de las preguntas. Y otra pregunta es, por haberlo escuchado a Gaby algunas veces hablar sobre el klezmer, escuché que el klezmer no solo tiene melodías alegres que se tocan en bodas y fiestas, sino también melodías tristes, nostálgicas, que se tocaban en entierros, que los músicos klezmer itinerantes también tocaban en entierros músicas tristes, klezmer, si eso es así. Bueno, yo te diría, Silvi, contestá vos si querés lo de acordeón y yo ahora le contesto la parte de repertorio. Sí. Yo no soy experta en el tema, pero el acordeón sí no es parte de la capelle tradicional. Tengo entendido que es un instrumento que viene de Europa más central, pero sí hay en el siglo XIX, aparece el acordeón en imágenes del siglo XIX. Yo lo que pasa es que quise mostrar como digamos, el ensamble tradicional. Y en cuanto a la colaboración con músicos roma, con gitanos, hay una colaboración muy estrecha, no solamente que tocan juntos, que colaboran, que intercambian motivos, sino que inclusive hay, por ejemplo, músicos gitanos que tocan al estilo judío, músicos judíos que tocan al estilo gitano, y hay una relación muy, muy fuerte entre los géneros y entre las personas. Sí. Gracias. De hecho, un par de cosas que quiero agregar de esto que estás diciendo ahora, que también es por algo que contaste antes. Algo que caracteriza a los roma, a los gitanos de toda esta zona, que es la misma zona de donde salen los klezmorim, es que también se organizan según las profesiones. O sea, los roma mantienen las profesiones entre familias, se pasan de generación en generación entre familias y se organizan así. De hecho, los apellidos que vienen de todas las familias gitanas en realidad hacen referencia a las profesiones que tenían. O sea, tenías Roma que se especializaban en
trabajó en metal, aparte es algo que aprendí hace muy poco, ramos que se especializaban en adiestramientos de caballos, en entrenamientos de osos, me decían también, como en distintas labores y oficios sobre todo. Dentro de estos oficios estaban los que se llamaban los lautaris, que el lautari es la música tradicional de los Roma de Europa del Este, que es el mismo lugar donde nace el klezmer, y que es un nombre, así como mi hermano que se llama Lautaro, es un nombre que proviene del laúd, que por eso se le dice Lautar Music. Estos músicos Roma, lautaris, eran los músicos gitanos, familias. Entonces, en el lugar en donde se cruzan con los klezmer, que es algo muy interesante, es justamente, a mí me lo explicaron como antes que la cuestión étnica y antes que mantener la cuestión identitaria de judío con judío y Roma con Roma, había una cuestión anterior que era mantener el negocio familiar, básicamente. Entonces, lo que hacían eran, los Roma Lautar compartían con los Klezmorim justamente música, porque se encontraban y se cruzaban en un montón de ámbitos donde tocaban juntos. Y en eso prevalecía el mantener el negocio familiar. Entonces, como estamos hablando de una época donde los casamientos eran cosas que se arreglaban sobre todo entre los padres y entre las familias y no se decidían tanto, muchísimas veces tanto los Roma como los Klezmer preferían que sus hijos se casasen con otros músicos, así seguían siendo las familias de los músicos y así el negocio seguía en familia, básicamente. Entonces ahí es como donde se cruza mucho el tema gitanos con klezmer, que es algo que nosotros lo tenemos muy presente porque justamente el klezmer tiene muchísimas melodías gitanas. Un poco eso. Gracias. Y esto que decía Silvi también, que el acordeón también aparece con la cuestión de Europa Central, también sobre todo después de que los klezmer los klezmer y los Roma son reclutados al ejército. Ahí se abre el abanico de instrumentos dentro de las bandas klezmer, porque se incorporan durante el ejército un montón de instrumentos que estaban en Europa Central y que entran después, quedan adentro de lo que es la música popular. Es un poco. Muy bien, gracias. Y la otra parte, lo de los entierros. Y lo de los entierros y el repertorio, que también, esto te toma un toque, que algo, vos lo que mostraste era cuando la novia se sienta, todo lo que es el repertorio klezmer, puntualmente es tal cual lo que dijo Silvia, es instrumental y se usa durante las distintas partes de la boda. Dentro de estas partes de la boda había partes más alegres y partes más tranquilas y reflexivas, como ser este momento del Kale Basetzen. El klezmer, por tradición y por definición, es música para casamientos judíos. Entonces, yo no sé, entiendo de que en toda la zona de Europa del Este los entierros también se realizaban, como eran lugares rurales sobre todo, también se realizaban con música, pero la verdad es que nunca hasta ahora vi que hubiera repertorio con música, pero la verdad es que para funerales. No sé qué pasó ahí con el audio. Ok. Eso, no hay, en el género klezmer, el repertorio es para las partes de la boda. Eso, no hay. Chiques, no sé qué está pasando. No, perdón, estoy viendo porque alguien tiene desmuteado y hace Bueno, no hay registrado como repertorio específico para funerales, si bien se sabe que en esos lugares la tradición de los funerales, así como la tradición de los casamientos, se realizaba puertas afuera, en la calle, se hacían como filas, los casamientos gitanos, así como los casamientos judíos, duraban 7 días, por eso las 7 bendiciones. Entonces eran cosas que tomaban el pueblo, básicamente, y que la gente salía a festejar, todo el pueblo salía a festejar, no era que te invitaban al casamiento, se casaban 2 de un pueblo y se hacía en la calle el festejo. Entonces ahí aparecían mucho los klezmer, los gitanos. Los funerales pasa lo mismo, cuando se hace el rito fúnebre en estos pueblos, que de hecho a mí me pasó hace poco de verlo, hoy en día todavía hoy se ve, se hacían como las caminatas con el
el cuerpo adelante y todo el acompañamiento en la calle, y seguramente ahí se le ponía música, y si hubiese música, seguramente fuese una música más acá de los momentos emotivos de las bodas que de los festivos. Pero no sé si repertorio, la verdad es como todo esto para decir, no lo sé, nunca vi algún repertorio que me dijeran es específico de funerales. No, y la verdad que en ilustraciones de costumbres funerarias tampoco vi músicos, pero es un tema interesante. Voy a averiguar, a lo mejor encontramos algo. Creo que Nicole Eh, tiene la mano levantada, no sé si quiere preguntar algo Sí, o... puede ser que Niki quiera. Estaba Tamara también que yo tenía una también. pregunta. Nada más desmutense y pregunten. Bueno, yo puedo. Hola, Silvia, gracias por la clase. Soy de Brasil, de Río de Janeiro, por eso, bueno, mi castellano ahí está. No, No, mi pregunta es sobre eso, porque veo que la cultura klezmer en Argentina me parece muy fuerte. Conocí a Paloma hace 2 años y ahora veo como hay una red acá, ¿no? Que es de alguna forma especialista en eso. En decirte que después de la guerra, como muchos músicos vinieron a Argentina, y bueno, y acá en Brasil, claro, una comunidad más chica, tan chica como tan más chica que en Argentina, y no veo esta fuerza del klezmer. Y te pregunto si tenés una explicación, si esperan más músicos para Argentina o si tiene que ver con nuestra cultura, que es diferente de Argentina. Bueno, algo así. Conozco algunos músicos, alguna banda, pero no algo tan organizado y especialista como veo acá. En cuanto a la primera ola, digamos, de la migración después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no sé qué volumen de migratorio hubo en Brasil, la verdad es que desconozco, pero en Brasil hubo muchísimo teatro yiddish. Hubo un movimiento bastante importante que está bastante bien documentado en el Archivo Histórico Judaico, tiene material. Recuerdo un libro muy espectacular, valga la redundancia, del doctor Falbel, que estudió el teatro yiddish en Brasil, y creo que ese podría ser como un punto para empezar a dilucidar, a ver cómo fue en Brasil, digamos, el traspaso de estos conocimientos o de estos repertorios a las próximas generaciones. Pero hace poco vi de una universidad brasilera una tesis sobre el uso del clarinete en la música klezmer, que me llamó la atención, o sea que está circulando, a lo mejor no está tan digamos, no está tan visible, pero evidentemente hay alguna clase de transmisión porque, bueno, por ejemplo, esa tesis a mí me sorprendió, pero después la comparto si les interesa. Y en Argentina yo creo que es algo bastante reciente, bueno, gracias a gente como Paloma, gracias y gracias a una serie de músicos. En realidad este revival que empezó en los 70, 80, el revival impactó en Europa por influencia de músicos norteamericanos, ¿no? Como que ese fue el inicio del revival. La verdad es que yo no sé acá en Buenos Aires cómo se gestó, digamos, porque no es algo que lleva tanto tiempo, estos nuevos ensambles, que también me imagino que debe tener que ver con una revalorización de lo popular, de géneros populares, étnicos, porque me parece que en esta etapa se encuadra ahí, ¿no? De una revalorización de los géneros populares
Y también con una cierta mirada etnográfica, diferente, pero también con una cierta mirada etnográfica. No sé en los marcos universitarios en Brasil si vos tenés alguna idea de cómo los géneros populares o los géneros locales o étnicos, si están siendo revalorizados. No sé, no sé. Sí, sé de una Porque a veces universidad que hay una tiene que ver profesora. con respuestas, por ejemplo, cuando hay una revalorización de géneros étnicos, por decirlo de alguna forma, no me tomen, porque yo no soy especialista, pero digo étnico para englobar diferentes como géneros propios de grupos que pueden ser o aborígenes, entonces se genera como hay una recuperación en un espacio y entonces eso genera como un movimiento espectacular de revalorización de otros movimientos que ya sean migratorios. Y una cosa más que quiero decir, Tami está en la sala, no sé si sigue ahí, pero está Nicole Borger, que es la organizadora del Festival de Sao Paulo, del Festival de Klezmer de Sao Paulo. Hola Paloma, ¿me escuchas? Viste, ahí estás. Yo soy muy mala con todo esto de electrónica, entonces acá me poniendo loca queriendo hablar y no graba. Pero ahí te escuchamos perfecto. Niki, estoy con Tamara, que es una amiga música que conocí hace un par de años y que vive en Brasil y que justamente estaba preguntando, bueno, un poco esto, ¿no? La diferencia del el klezmer acá en Argentina y en Brasil y el tema de las redes, que creo que es lo que todos estamos buscando a la larga, es cómo hacemos para fortalecernos haciendo redes entre los que nos interesa lo mismo. Sí, para responderle a Tamara, hay un par de cosas que son importantes. En primer lugar, Argentina es una comunidad que ya tuvo como 500.000 judíos en un cierto momento, en cuanto que en Brasil nunca pasó de 100.000. Es una diferencia extremadamente importante en términos de cantidad de personas que pueden cultivar tradiciones y especialmente la cultura en sí. Otro factor muy importante es que en Israel, cuando en 1948, cuando Israel se tornó una nación, un país, hubo un esfuerzo muy grande para que todas las distintas comunidades judías de todo el mundo que vinieron a Israel se fundiesen como un solo pueblo. ¿Y cómo hacerlo cuando unos vienen de África o los otros vienen de Europa, del norte de Europa, de Sfarad, de América del Norte, de América del Sur y todo, y vienen con influencias de regiones geográficas diferentes del globo? Entonces se decidió por instituir que el hebreo es la lengua oficial y no el yiddish o no el ladino o no el árabe, sí el hebreo. Y el espíritu sionista como que casi mató el yiddish. Y esto reverberó en otros países, especialmente en Argentina y Brasil, que adoptaron la ideología sionista y que como identificaron el yiddish y la cultura klezmer y la música como música de perdedores, como un idioma de perdedores, de gente que murió en los campos de concentración y todo, y querían la música israelí verdadera como base de su cultura a partir de entonces. Entonces, por como 30, 40, 50 años las generaciones de estos grupos, de estos países, se fijaron en la música hebrea y no el yiddish.
solo después del revival y todo, ahora empezamos, y nosotros estamos haciendo nuestro revival en Sudamérica ahora. El mismo, concordás, Silvia, sí, veo que concordás. Estamos viviendo ahora Así es. el revival del Yiddish y revival de klezmer. Y estamos haciendo también para que no muera, porque es una cultura riquísima, lindísima, que no se puede olvidar, no se puede expresar. Espero que mi español sea bueno, que se pueda comprender. Excelente. Sí, si no hablen... Bueno, Silvia, vamos... Entendi tudo, Nicole. Oi? Entendi, muito obrigada. Graças, Paloma, graças, Silvia. Sim. Pode conversar pessoalmente em português. Com prazer, muito obrigada. Gracias, Paloma. Por favor, bueno, gente, vamos a cerrar, esto se estiró un montón. Silvi, una genia total, yo creo que quedan un montón de cosas para seguir, vamos a ver cómo seguimos. La próxima les enseño Yiddish. Por favor, sí. Al que... Por favor. Y esto voy a hacer el chivo un segundo. Nosotros vieron que en la Semana Klezmer hay tanto Nicole como Zulema Benveniste van a estar enseñando canciones en Yiddish que vamos a leer en fonética y vamos a aprender a cantar en fonética como lo hicimos el año pasado, el anterior. Pero realmente está bueno, no te digo poder leer un libro en Yiddish porque es un montón, pero al menos tener como un conocimiento básico para cuando uno se acerca a un libro de klezmer, a un CD de klezmer, a un algo, poder leer las palabras ya es un montón, y la verdad es que las palabras están escritas en fonética, y la verdad es que si uno no conoce para nada el idioma, cuesta incluso leer la fonética. Entonces, la IVO siempre da como cursos de introducción al Yiddish, que la verdad yo los tomé, sirven muchísimo, al menos para eso, para tener como un conocimiento básico cuando uno quiere profundizar en esta música, no cruzarse con cosas que uno no pueda leer por venir tan de otro idioma. O sea, se abre una puerta. El lenguaje, justamente la idea esta de presentar, para cerrar, ¿no? La idea esta de presentar el klezmer en el contexto de la cultura yiddish, es porque la realidad es que el lenguaje en este caso es una clave para la comprensión de los aspectos musicales también. Sí. Justamente porque los títulos están relacionados con una mirada sobre esas piezas musicales que tienen que ver a veces con el ritmo, a veces con la función social, a veces son irónicas, y esa clase de conocimiento creo que son valor para un músico que se va a dedicar a esto, y bueno, para cualquiera que le interese, ¿no? la cultura, porque frente a, digamos, para reforzar la respuesta anterior, a partir del siglo XIX justamente lo que se da es un proceso de modernización que viene acompañado de todo lo bueno y todo lo malo que acompaña la homogeneización. Y todos estos movimientos de revival son, de alguna forma, respuesta a la homogeneización, ya sea una homogeneización que viene del Estado propiamente dicho o una homogeneización global que viene de los mercados. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que... Bueno, gracias a vos. Gracias, Paloma, gracias a todos, todes en la